Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y estoy aquí como siempre muy contento con ustedes en esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica. Les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, a nuestros amigos de España. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y este es su programa Concilios. Hoy veremos un tema muy interesante sobre el Concilio Vaticano II y este tema importante del concilio tiene que ver con la propiedad privada y con la comunidad política. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Siempre muy contentos en su canal de Mariavisión Luz Católica y en su programa Concilios, tratando temas muy interesantes sobre el Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico celebrado en los 60s del siglo pasado, y es ecuménico porque es de toda la Iglesia. En este concilio salieron muchos documentos y uno de los documentos que es muy importante es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, que hemos venido analizando y que ahora nos vamos a centrar dentro de lo que es la comunidad política, la política y la economía en el tema de la propiedad privada, un tema muy interesante y sobre todo con gran trascendencia en nuestro mundo actual en el que están tan mal distribuidas las cosas de uso o de propiedad privada. Están muy mal distribuidas porque vemos que muy pocos tienen muchísimo y hay gente que no tiene absolutamente nada. Pero además en los sistemas políticos y económicos actuales hay muchísimas dudas y fallas en lo que se refiere a el derecho a la propiedad privada, si es un derecho natural o si no es derecho natural, como es en el caso del comunismo que lo niega este derecho natural o que lo reduce a menos de lo que debe ser y entonces esto presenta varios problemas de carácter de injusticia social. Y además, también vamos a ver lo que es la comunidad política, que también presenta problemas en los sistemas políticos y económicos actuales que niegan, así como se niega o se hace demasiado grande o demasiado pequeño el derecho a la propiedad privada, también la comunidad política se niega que sea de origen natural. Y se piensa, como es en el caso del contractualismo, que viene desde hace 2 siglos, diciendo que la sociedad no es de origen natural, sino producto de un contrato social. Y esto ha traído muchos problemas y muchos errores en la práctica. Por eso aquí vamos a ir viendo cómo los padres conciliares van ajustando el tema, estos 2 grandes temas. Y respecto a la propiedad privada, hay que decir, ¿verdad?, que la propiedad privada es ante todo un derecho natural, que hay bienes que son de uso exclusivo de la persona y que todos los hombres tenemos derecho a bienes de propiedad privada. Pero para esto hay que recordar que hay bienes que son exteriores, que estos son a los que se refiere este derecho a la propiedad privada, porque hay otros bienes que son del cuerpo y hay otros bienes que son del alma. Como el hombre es un ser corpóreo espiritual que tiene un cuerpo y un alma espiritual, es decir, una vida espiritual, racional y libre, entonces tiene bienes que son necesarios para su cuerpo, para su alma, pero además hay otros bienes que son exteriores al cuerpo y al alma y que todos nosotros necesitamos para podernos desarrollar, realizar, para tener cierta autonomía personal, familiar, social, etcétera. Por eso este es un derecho natural que además no entra en conflicto con la necesidad también de que haya bienes comunes.
Sin embargo, lo que hay que ver aquí es que tanto la propiedad privada como el uso común de los bienes deben ir regulados por la ley natural, por el derecho natural, y también tienen que ir regulados por el bien común. El bien común no hay que confundir, porque hay quienes piensan que el bien común es el bien general o el bien de la mayoría, y no es así. La naturaleza del bien común es que es el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de una sociedad conforme a su naturaleza. Es decir, es aquel bien que permite el máximo desarrollo de todas las capacidades de la persona en todas sus dimensiones culturales, artísticas, materiales, espirituales, religiosas, etcétera, ¿sí? En todas. Entonces, por eso el bien común es el fin de la sociedad, el fin de la empresa, el fin de la familia, el fin de todas las agrupaciones es el bien común y es el que regula esta distribución adecuada de los bienes que, como vemos, alrededor de más de 50 años del Concilio Vaticano II, pues es un verdadero desastre. No es difícil darnos cuenta que la propiedad privada, muy pocos tienen grandes cantidades de tierra, como por ejemplo son en los países en vías de desarrollo o subdesarrollado los latifundios, que es algo de lo que habla el concilio. Estos latifundios son grandes cantidades de tierra que tienen pocas personas, pero de que además no está produciendo esa tierra y que ellos retienen con el fin de especular. Es decir, de ir viendo a ver si esas tierras suben o si las pueden vender después más caras o cómo le hacen. Y eso es una grave injusticia social que atenta contra el bien común. Es verdad que tenemos derecho a la propiedad privada, pero no cuando estamos reteniendo bienes que hacen falta para que otras personas se desarrollen, para que haya abasto suficiente de productos y trabajo digno para muchas personas. Por eso estos latifundios pueden convertirse en una falta moral grave y un atentado contra el bien común. El otro son los ejidos, que son la tierra de muchos, y entonces, como es de todos, nadie la trabaja, y entonces también acaba siendo un problema. Pero todo esto y luego la comunidad política lo vamos a ir desarrollando en este programa. Vamos a un corte y regresamos. En su programa Concilios les quiero dar nuestras vías de comunicación, que son el correo de concilios@mariavision.com. En este correo pueden ustedes mandarnos pues algún comentario sobre el programa, preguntas, inquietudes. También tenemos mi Twitter, que es @filos1403, para que podamos interactuar en este programa. Y tenemos también mi Facebook, que es manuel.ocampo.ponce. Ahí encuentran, me hacen una solicitud de amistad y entonces yo les voy respondiendo. Ahorita aquí tengo el celular y bueno, veo que tenemos un poquito de problema con el internet, pero en cuanto la señal se restablezca, porque ya ve que estas cosas a veces fallan, pero si no, usted no se desanime. Ponga sus comentarios, ya sea por Twitter, por Facebook, y si no es durante el programa porque no se restablece la señal, podemos yo contestarle en cuanto salga o en cuanto se restablezca. Por lo general no dejo nunca sin contestar dudas o inquietudes, porque esto pues genera, ¿verdad?, dudas, genera deseos de comentar, de participar, y sobre todo porque, como les decía, estamos viviendo en un contexto difícil, en un contexto en el que a poco más o a más alrededor de los 50 años del Concilio Vaticano II, pues vemos que algunas expectativas que se veían en el concilio, incluso como positivas, porque el concilio nos habla de que había una inquietud muy grande ya en esa época de hacer un orden universal, de una comunidad general en donde se respetaran los derechos humanos de las personas,
De hecho, vemos cómo después de las guerras mundiales y después, durante el contexto, ¿verdad?, posguerra y posconciliar, pues se establecen organismos internacionales para garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad privada, por ejemplo, y otros derechos que tienen que ver con las minorías también, con la gente que piensa diferente, con el derecho a la libertad de manifestar pública y privadamente nuestra religión y otros derechos más. Pero a 50 años del Concilio Vaticano II, pues ¿cuál va a ser nuestra sorpresa? Que vemos que estos organismos que supuestamente surgieron para salvaguardar los derechos humanos han acabado por promover cosas que son gravísimamente contrarias al derecho natural y al derecho de las personas. En las constituciones de los derechos humanos, sobre todo en las más importantes, como puede ser la de la Organización de las Naciones Unidas, vemos con mucha tristeza que ni están todos los derechos que son, ni son derechos todos los que aparecen ahí. Y nos hemos de preguntar, ¿por qué ha sucedido esto cuando el Concilio Vaticano II ya fue tan claro en estos derechos, cuando pues el derecho natural siempre ha existido, y no solamente en el Concilio Vaticano II, sino que hay una doctrina social cristiana y el derecho natural ha sido investigado durante años, no solo por la Iglesia Católica, sino por la filosofía realista? Se descubre, bueno, pues desde antes incluso que existiera el cristianismo, porque se da en el contexto del mundo griego en el siglo IV antes de Jesucristo. Y sin embargo, estos derechos vemos, y entre ellos el derecho a la propiedad privada, que no están en su justa medida. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón es que los sistemas filosóficos, o más bien yo diría ideológicos, porque la diferencia entre filosofía e ideología es que la filosofía va al ser, a la realidad, y es un conocimiento que está bien trabado sobre la causalidad, sobre las causas necesarias, y en este caso de la filosofía, últimas de las cosas, mientras que la ideología es un conocimiento hasta cierto punto dogmático, desarticulado, que no se basa siempre en la causalidad necesaria, un conocimiento de opinión. Y como estas ideologías han negado desde el siglo XVII la capacidad de la mente humana para conocer la verdad en sí misma y con ello la naturaleza humana, fuente del derecho natural y de todos estos derechos, como lo es el derecho a la propiedad privada, pues entonces, ¿cómo vamos nosotros a llegar a la determinación de si es un derecho o no es un derecho? Pues como no hay otra vía, porque si el conocimiento no se puede, entonces por vía de los consensos, es decir, la institucionalización de la opinionitis. Vamos a opinar si esto es derecho o no es derecho. ¿Y quiénes van a opinar? Los que sean, la mayoría, porque como somos países democráticos y plurales, entonces la mayoría, aunque no tenga preparación, aunque no tenga conocimiento de lo que es el derecho natural, sin ninguna formación filosófica ni jurídica, es la que establece si hay derecho, por ejemplo, a la propiedad privada o no hay derecho, o hasta dónde están los alcances de los límites y los límites de este derecho. Es la que determina también si hay o no derecho a la vida, en el caso, por ejemplo, del aborto, y entonces vemos graves atentados contra la vida, vemos uniones y promoción de uniones ilegítimas que aparentan ser matrimonios, pero que por ningún motivo, porque ni siquiera desde el punto de vista nominal etimológico, pueden ser matrimonio si no hay matriz, si no hay, por lo tanto, fecundidad, porque matrimonio, matriz, fecundidad, pues hay ahora asociaciones o agrupaciones que atentan contra este vínculo social que es raíz de la sociedad, que es célula de la sociedad, y que además se promueve que puedan adoptar estas personas cuando sabemos que por naturaleza todos para nuestro desarrollo necesitamos de un ambiente
favorable a nuestro desarrollo corporal y espiritual, psicológico sobre todo, con una figura paterna y materna bien definidas para poder definir nuestra identidad y para podernos desarrollar plenamente. Pero como todo está en función de los consensos y de la opinionitis y de los líderes de opinión pública, y estas personas pues parten de este agnosticismo, es decir, de la negación de la capacidad de la mente humana para conocer la naturaleza de las cosas y por lo mismo de conocer la ley natural, los derechos naturales y además con la misma razón a Dios. Por eso Dios acaba siendo también algo reducido a las subjetividades, a lo que cada quien piensa, lo mismo que la religión. Y con tal de ser más plurales, pues entonces vamos aceptando el relativismo, es decir, que cada quien piense como quiera y ya no podemos hablar de cosas profundas que realmente nos unan, nos integren como comunidad humana, ¿verdad? En aras del bien común, porque entonces de lo único que podemos hablar, y eso, a ver, es del clima, ¿sí? Del clima o de cuestiones superficiales para ser plurales, democráticos, tolerantes y una serie de cosas que atentan contra la verdad y contra la dignidad de la persona, pero sobre todo contra su desarrollo pleno y su realización. Por eso el hombre contemporáneo no puede ser feliz. Y en esto de la propiedad privada, concretamente, vemos aquí en el Concilio Vaticano II, en los números que van de la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, del número 70 en adelante, donde se habla de la comunidad política y económica, de la distribución de los bienes, viene muy claro cómo estos latifundios, es decir, extensiones de tierra que no se está produciendo, van contra el derecho natural a la propiedad privada y contra la distribución adecuada de los bienes en aras del bien común, que es de todos. Y entonces, pues son un atentado contra el derecho natural. Pero además también los ejidos, porque fíjense que los ejidos son entonces bien de todos, pero si estos ejidos, lo que es de todos, no lo trabaja nadie, pues entonces se convierten también en tierras estériles. Y a tantas décadas del concilio vemos gravísimas consecuencias de estas dos formas que si no están bien reguladas con el límite del bien común, produciendo muchos problemas graves en la práctica. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de unos grandes ejidos en donde decidió un X gobernante de un sexenio decir, bueno, vamos a dárselos a los ejidatarios porque como no trabajan la tierra, entonces les repartieron las tierras para que las pudieran tener propiedad privada y trabajar. ¿Y sabe qué sucedió con esas tierras? Como estas personas no tenían la educación y la preparación necesaria para cultivar la tierra y para hacerse responsables de esto, pues las vendieron en cualquier basurita de dinero y se emborracharon con ese dinero, o sea que se lo acabaron rapidísimo. ¿En qué se convirtió aquellos ejidos? En un muladar de basurero, de un montón de callecitas anárquicas sin servicios, como en una zona rural, una verdadera porquería y un verdadero desastre. Bueno, pues todo esto no solo sucede en este país, sino en todos los países donde hay esta dramática situación que va de la mano con otro punto muy importante que viene en esta Constitución y que es el tema de la educación necesaria que requerimos para poder trabajar adecuadamente la tierra. Y es que en estos latifundios y en estos ejidos, lo que sucede es que la gente que está ahí, pues no tiene, son gente que está en unas condiciones verdaderamente deplorables, indignas, que son un pecado que clama al cielo, porque recuerden que los pecados que claman al cielo son los que atentan contra los bienes sociales, precisamente, contra la comunidad. Y es un escándalo ver tanto la mano, agrícola de estos países subdesarrollados, que prácticamente es mano de obra esclava
porque aquí lo señala muy bien el documento en el punto número 74 en adelante. Ustedes mismos pueden ir, si ven los documentos originales y directos del Concilio Vaticano II y en específico Gaudium et Spes, van a ver cómo es un drama que estas personas no tengan seguridad pública, que no tengan un salario, una remuneración adecuada por su trabajo y que no tengan una capacitación, una educación, lo cual significa que continuamos en pleno siglo XXI con esclavitud. Diferentes formas de esclavitud que van, por ejemplo, en esta forma de los esclavos que son todos los que se dedican al campo, o bien los que van de braceros a trabajar a países desarrollados en donde se les explota como mano de obra esclava, no son bien recibidos y no tienen, por lo tanto, seguridad social, no tienen derechos y no tienen absolutamente nada. Muy desarrollados, mucha tecnología, mucha organización de las Naciones Unidas, pero a 50 años todo esto es un verdadero fracaso que podemos ver con tanta miseria y tanta pobreza que abunda por todas partes. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Ya estoy aquí, les recuerdo las vías de comunicación por Twitter, @filos1403. Sí, no les puedo responder ahorita por la cuestión de la señal que anda aquí fallando, pero yo les contesto en cuanto yo pueda tener acceso a al internet. También tenemos mi Facebook, que es manuel.ocampo.ponce, y estamos nada menos que analizando un documento muy importante, central del Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, en sus números que van del 71, 70 en adelante, en donde se habla de la cuestión económica, la cuestión social, el análisis de la propiedad privada, y también lo que se refiere a la comunidad política. Ya hemos abundado algo en lo que tiene que ver con la propiedad privada, que es un derecho natural, que todos los hombres tenemos derecho y debemos tener participación en propiedades privadas, pero de cosas de uso externo para nuestro desarrollo individual y familiar, que este derecho tiene los límites del bien común. Aquí en este documento también viene, por el número 72, como cuando hay que expropiar algo en función del bien común, entonces se tienen que cumplir las reglas del bien común, es decir, que realmente sea algo necesario para el bien común y con la justa y correcta indemnización, es decir, el pago por la propiedad a la persona que se le tenga que expropiar, a lo mejor un pedazo de tierra o alguna otra propiedad legítima, entonces se tiene que pagar justamente. Y esto justo no quiere decir al peor valor, más bajo que hay sobre una propiedad, sino al valor en que se venden, al valor comercial de las cosas, porque para unas cosas somos muy liberales y las leyes de la oferta y la demanda en el liberalismo económico son las que marcan toda la escala de valores, lo cual nos ha llevado a un desastre social tremendo que ya estamos viendo y a toda clase de abusos y egoísmos de personas que atesoran grandes cantidades de bienes, mientras otros, que son la gran mayoría, no tienen absolutamente nada. O a regímenes como el comunismo, en donde en aras de que todo sea de todos, pues también las personas acaban por quedarse sin nada. Y entonces vemos que en estas dos formas de gobierno, pues políticas, siempre acaba por prevalecer la injusticia. Entonces, sí se prevé que una cosa pueda pasar por el bien común a la propiedad de todos.
es decir, la propiedad colectiva, pero se tienen que respetar todas las normas que la misma ley natural, es decir, la naturaleza de este derecho que se funda en la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas, dicta para una correcta expropiación en los casos exclusivamente que sean necesarios. Vamos viendo cómo en esta sociedad, les decía, cuyas reglas se van llevando por el libre mercado, pues acabamos muy tristemente atesorando grandes cantidades de bienes que además hay personas que los tienen en cuentas en el extranjero para que ni siquiera se sepa cuánto dinero tienen atesorado ahí, dinero que no está siendo activo en su país y que constituye, como lo dice este documento muy claramente, una grave injusticia social y un daño social muy, muy grave del cual hay que responder ante Dios tarde o temprano. Por eso aquí este documento también dice que el deber de los cristianos es trabajar tanto individualmente como colectivamente en función del bien común, que, como les he dicho, es el verdadero bien conforme a la naturaleza objetiva del hombre, de todos y cada uno de los miembros de una sociedad. De modo que una sociedad que es proabortista, pues va totalmente en contra del bien común, porque ya no son todos y cada uno de los miembros de un grupo social, sino que ya se excluye a los más vulnerables, que son los que todavía no han podido nacer, pero ya están ahí en el seno materno, porque no nos vamos a hacer tontos a estas alturas, en donde una cámara puede grabar desde el momento de la fecundación hasta el parto para no saber que esa es una vida humana desde ese momento, y que así empezamos todos, y que si la hubieran interrumpido en cualquiera de las etapas, no estaríamos aquí en este momento, lo cual constituye una grave injusticia social. Entonces, también en este documento veíamos, cuando vemos nosotros la introducción, dice perfectamente que como hay cosas que está tratando, y estos documentos se hacen pues para la historia, son hasta cierto punto trastemporales, porque a lo mejor lo estamos viendo ahorita a 50 años y después lo van a ver a 100 y a 200 y a 500, y entonces ahí dice muy claro que hay cosas que hay que adaptar o hay que juzgar del concilio en su contexto y ver qué ha pasado, cuál ha sido la evolución. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que había un cierto optimismo de los padres conciliares, pensando y promoviendo que había una especie de desarrollo cultural, un desarrollo económico y social, porque todo parecía que había gran empuje en los años 60 por lograr este desarrollo. Sin embargo, ya sabemos que estos errores sobre los que se estaba fincando este desarrollo venían desde el empirismo del siglo XVII, una filosofía errática completamente, del idealismo del siglo XVIII, del racionalismo también, y que por lo mismo no podría llegar a buen término. Y de hecho no tuvo ni buen principio ni está teniendo buen fin, porque el principio que detonó todo esto fueron la Revolución Francesa, y de ahí todas las revoluciones que han sido la peor tragedia de la historia, que nos ha llevado a esta miseria y a esta injusticia. Sin embargo, aquí se veía que había un desarrollo, y ahora yo digo entre comillas, económico, cultural, fíjense, cultural, cuando ahora vemos el desmoronamiento de la cultura tan grande, provocado por el subjetivismo, en donde se le llama arte a cualquier cosa, en donde se promueven películas, canciones, obras de teatro que son completamente destructivas, deformantes y por lo mismo anticulturales. Veamos cómo hemos avanzado en el relativismo, y por lo mismo cómo todo esto que se veía con cierto, porque en realidad lo que sí no podemos negar es que había la sana disposición de que así con estos sistemas se fuera a lograr el desarrollo. Pero en conclusión, a unos 50 años de esto, nos damos cuenta que esto no ha sido así, y la prueba es que sí hay un desarrollo tecnológico, pero que
está reducido al disfrute de pocos países y de pocas personas en los países, porque la gran mayoría se encuentra sin acceso a veces, ya no digas a la tecnología como es una computadora, un celular, sino a lo indispensable para comer. Muchos niños en América Latina, en África y en Asia no tienen leche durante los primeros años para comer y esto les produce una disminución muy grande en su desarrollo que además es irreversible. Entonces esto es gravísimo que suceda y eso quiere decir y demuestra cómo estos sistemas que se basan finalmente en una teoría falsa nos conducen al egoísmo que se impone en donde unos se enriquecen a costa de otros. Y hablo de los dos sistemas que son tanto el capitalismo como el marxismo y de los cuales tengo que hablar porque este documento en estos puntos se refiere a la cuestión económica, política, a los derechos como son el derecho a la propiedad privada y otros más. Y también me quiero centrar ahorita en lo que es entonces la comunidad política y cuáles son el origen real de la comunidad política. El carácter social del hombre es natural, no es producto de un contrato social como lo cree el contractualismo liberal o el colectivismo marxista. No es así, sino que el hombre es naturalmente social, porque para nacer requiere de un padre y una madre y ese es el primer vínculo social por naturaleza. Porque además de estos grupos que son la familia y otras asociaciones, se requiere de un Estado, es decir, de agrupaciones que en la ayuda de unos con otros favorezcan o faciliten el desarrollo pleno de todas las facultades y de las potencialidades de la persona individual y social. Y entonces vemos que incluso por naturaleza la sociedad tiene una materia que es los hombres, es una relación de personas humanas que tiene una forma, dice ahí, que es la autoridad. O sea, la autoridad es la forma, es decir, lo que da unidad y vida a la sociedad. Y esta autoridad se tiene que basar en ¿qué? En la ley, que es el orden. La ley es el orden natural que debe tener y que el hombre puede descubrir con su razón para que alcance la sociedad su fin, porque la sociedad también tiene un fin que es el bien común. Entonces tenemos una causa material, que es las personas, los individuos que conforman la sociedad, una causa formal, que es el acto de ser que da unidad y vida, que es la autoridad basada en la ley. Tenemos una causa eficiente, que es quién hizo, que es la naturaleza humana, hecha por Dios. Y luego una causa final, que es el bien común, que hemos dicho ya, que es el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de una sociedad. Estas cuatro causas vienen desglosadas en el punto a partir del 70 en adelante, el 71, 72 y 73 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, pero además forman parte de la doctrina social cristiana. Y a lo mejor por ser un documento que va dirigido a todo el pueblo, pues no viene así explícitamente como causa material, formal, eficiente y final, pero sí van a ustedes a ver que hay una materia que es los hombres, que hay la autoridad como fundamento de unidad y de garantía del bien común basado en la ley, en el derecho natural, y luego una causa eficiente que es la naturaleza humana hecha por Dios y un bien común que es la causa final. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. A ver, aquí ya estoy recibiendo algunos mensajes. Un saludo para Rosy Guerrero Herrera, para Payasita Chispita, Rito Padilla García, Felipe de Jesús Rosales, el padre Ender Artigas de Venezuela, para Francisco Javier Ramírez y para su familia, también para Vicky Castro. Ya estoy recibiendo algunos comentarios de ustedes. A ver, dice aquí Rosy Guerrero, dice,
Hola, buenas noches, Manuel. Es la primera vez que veo en María Visión, que te veo en María Visión. Es muy interesante esto de los concilios. Muy bien, pues un saludo para Rosy. Vamos a ver si hay alguna. Aquí dice Rito Padilla García. Dice, doctor, con gusto le saludo y le felicito. Quisiera preguntarle por qué ahora que se habla tanto de políticas públicas en los gobiernos locales y federal, no les apoya a elaborar un auténtico plan que contenga esta visión del bien común. Bueno, esta visión del bien común es una visión que tiene pues el realismo filosófico. Fíjense, ni siquiera es una cuestión exclusiva del catolicismo, del cristianismo, sino que es algo que el catolicismo adopta porque ya la razón humana griega, los griegos, habían llegado a descubrir el derecho natural, la naturaleza de la sociedad, que era necesario un bien común y que viene ya desde la conformación de las principales formas de gobierno que se dieron durante la Grecia clásica, bueno, desde la Grecia arcaica, porque acuérdense que el periodo griego, lo que es la Grecia, va del arcaico al clásico y después el periodo de decadencia que es el helenístico, y ya en lo que fue el Imperio Romano pues existían estas formas de gobierno como las vemos ahora, que son la monarquía, la aristocracia, la oligarquía, la democracia, que además no podemos decir que una de estas formas sea la perfecta o la mejor, porque esto varía según el nivel de educación, el nivel y muchos factores y circunstancias de los pueblos. Sin embargo, desde luego que hay esta doctrina que además es patrimonio cultural de la humanidad, pero que desafortunadamente a partir de la modernidad y sobre todo desde el siglo XVII se ha negado con esta postura agnóstica que además nos va llevando en consecuencias en todos los órdenes, en atentados contra los derechos humanos y que ha desembocado en esta injusticia social tan grave, ¿sí? Hay muchas personas que, bueno, cada vez hay menos, pero todavía hay, que conocen el derecho natural, que además, pues como es natural, pues también nosotros podemos fácilmente ver cómo pues la misma naturaleza es el fundamento de este derecho. Y esto se ve de la siguiente manera. ¿Por qué tenemos derecho a la alimentación? Porque por naturaleza si no comemos nos morimos. ¿Por qué tenemos derecho a la recreación? Porque nos cansamos. ¿Por qué tenemos derecho a los servicios de salud? Porque nos enfermamos. Pero no porque lo discutan en un congreso y por medio de opinitis y de consensos se llegue a que hay este derecho, sino porque este derecho, el título es la propia persona, la propia naturaleza del hombre es el título del derecho, independientemente de las constituciones, de los estados, de los consensos y de todo. El derecho natural es anterior y tiene su fundamento en la ley natural, que como les decía al principio de este programa, es el orden establecido por Dios en la propia conformación natural del hombre y que después se va positivando en la medida que estas normas universales que están en nuestra propia naturaleza las vamos bajando. El arte del jurista es llevarlas a las situaciones concretas y particulares con toda la riqueza y la complejidad que hay en todo este tipo de relaciones, pero que claro que se puede hacer con personas preparadas en este derecho natural y cómo aplicarlo a las situaciones concretas. Sin embargo, todo esto se ha ido negando, se ha rechazado y a través de los consensos pues vemos que hemos logrado implementar institucionalmente un relativismo subjetivista en donde lo que priva es la ley de más fuerte y entonces tenemos graves injusticias, como aquí también veo que por el Twitter me están poniendo y por el Facebook, en donde la mano de obra esclava, los esclavos, la alienación contra los derechos humanos, pues es lo que priva. Veamos cómo ahora el Papa Francisco también ha estado insistiendo en esto, porque es una prioridad muy grande que ya viene desde el Concilio Vaticano II. También por eso en su momento el Papa Benedicto XVI, pues en el Año de la Fe nos pidió que teníamos que
estudiar y profundizar el Concilio Vaticano II, porque en realidad está el Concilio Vaticano II, su fruto precioso que es el Catecismo de la Iglesia Católica y una cantidad de documentos posconciliares que los católicos deberíamos de estudiar, que son todas las encíclicas, las cartas pastorales, todos los documentos sobre los medios de comunicación, sobre la cuestión social, sobre la cultura, sobre el arte, sobre la política, sobre la economía, y que por lo general los católicos desconocemos con una ignorancia además culpable, porque tenemos la obligación de saberlo. Tenemos mucho tiempo para muchas cosas, para estar entretenidos, y no tenemos tiempo para ver cuáles son estos lineamientos, y por lo mismo pues ha privado la injusticia social a 50 años del concilio. Veamos cómo todos estos aspectos que nos va perfilando se van a ir desarrollando y profundizando todavía más durante el documento y los demás documentos del Concilio Vaticano II. Pero bueno, como siempre, el tema es muy, muy amplio, hay mucho que profundizar. Si ustedes quieren profundizar en este tema, les invito a que compren los documentos completos del Concilio Vaticano II, que se venden en varias editoriales, los hay en todos los idiomas, y que busquen la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, para que ustedes puedan también entrar en contacto directo con el texto. Pero hemos llegado así al final de este programa. Todo lo que no pude contestar por lo del internet, que ahorita ya me está llegando, lo voy a contestar en el transcurso de las próximas horas, en cuanto pueda. Y bueno, pues les doy las gracias por su atención y les invito a que sigan aquí en María Visión, que siempre tiene cosas muy provechosas espiritualmente para todos ustedes. Muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.